Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco en el sur, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago. Estoy abriendo puntualmente en este día miércoles, 16 de agosto del año 2023, la verja de mi jardín. Y estaba escuchando hace poco en mi tocadisco ochentero que tengo aquí en mi jardín un precioso tema de Vinicius Moraes, que tiene ese verso tremendo que dice: tristeza no tiene fin, felicidad sí. Es un tema que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con la tristeza y con la felicidad. ¿Cuánto papel juegan o qué papel juegan las emociones, no solo en nuestra vida personal, sino también en nuestra vida colectiva, como comunidades, como países? Es lo que vamos a conversar hoy día con un invitado que ha venido caminando desde Bogotá hasta mi jardín aquí en Santiago. Él es Mauricio García Villegas, ensayista, doctor en ciencias políticas, profesor en la Universidad de Colombia, columnista del Espectador y autor de interesantísimos libros, como por ejemplo El viejo malestar del nuevo mundo. Ese es su libro más reciente. Y él dictará desde el día de mañana un taller de bolsillo. Hemos ya recomendado otras veces algunos interesantísimos talleres de bolsillo a través de Zoom. El taller de bolsillo se llama Las emociones de los países y su historia. Mauricio, muchas gracias por acceder a esta invitación, quizá un poco delirante, de venir a caminar por mi jardín esta tarde aquí en Santiago. Pues soy yo el agradecido, mil gracias. Qué belleza de jardín, además. ¿Te gustó? Bueno, mira, ahí tengo un peumo, que es un árbol tradicionalmente chileno. Aquí los árboles del bosque chileno son de hoja perenne. También tengo un raulí, tengo un boldo que es muy aromático. Y en Colombia yo me acuerdo que vi preciosos árboles y plantas. Estuve de hecho en un jardín botánico muy bonito ahí en Bogotá. Sí, yo soy un enamorado de los árboles también. Tengo una casa en el campo que si no fuese porque mi esposa me lo prohibió, la habría llamado La Emboscada. Chuta, qué nombre tremendo, ¿no? La Emboscada. ¿Y qué árbol colombiano o de tu país el que más te gusta o el que te parece más bello? Yo tengo árboles favoritos, tengo muchos, pero yo te diría solamente uno, se llama yarumo. Es un árbol muy raro, parece como de una época muy prehistórica. Es un árbol que no dura mucho tiempo, que dura unos 20 años, crece muy rápido, la madera no es muy gruesa, y cuando tiene unos 10 años, las hojas, que son muy, muy grandes, uno no las alcanza a abarcar, se vuelven blancas. Entonces el árbol se ve desde cuando uno mira la montaña, el árbol se ve blanco y solo crece en una altitud muy específica entre 1800 y 2200 metros de altura. Se llama yarumo. Yarumo, el árbol blanco, ¿eh? Qué belleza. Debe ser muy evocador verlo. Bueno, hoy día vamos a hablar de lo que crece en el jardín de las emociones y lo que ha crecido en el jardín latinoamericano de la emoción. El taller que tú vas a empezar a dar mañana se llama Las emociones de los países y su historia, y en varios de otros libros tuyos tú has tratado del tema de las emociones. Tiene uno que se llama El país
de las emociones. A ver, ¿de dónde nace este interés tuyo por las emociones en la historia, no solamente en el terreno individual, en lo colectivo, en la política, etcétera? Sí, desde hace mucho tiempo eh, yo creo que las emociones, si bien no lo explican todo, son un componente esencial de casi todas las explicaciones individuales y colectivas. Y este libro y un libro anterior que se llama El País de las Emociones Tristes, que publiqué sobre Colombia, se basan en un concepto de Baruch Spinoza. Spinoza era un filósofo holandés del siglo XVII, muy inteligente y muy lúcido, que decía pues que había unas emociones que apocaban a las personas, que disminuían a las personas. Esas emociones para él eran el odio, el resentimiento, la venganza, la envidia, el miedo. Y él decía pues que no podemos evitar esas emociones, pero que tenemos que tratar de evitarlas, que no podemos eliminarlas, pero tenemos que tratar de limitarlas al máximo, porque como digo, Spinoza decía que nos apocan, nos disminuyen. Pues yo utilizo ese concepto que Spinoza lo utilizaba desde el punto de vista individual para hablar de las colectividades, de los grupos. Yo creo que a los grupos sociales también les pasa eso. Y eso estaba también en los griegos. La Ilíada de Homero empieza diciendo cómo es posible que la venganza nos haya llevado hasta esta situación tan desastrosa, algo por el estilo. Pues bien, ellos eran muy conscientes de que las emociones, o mejor, ciertas emociones, podían llevar a los pueblos, a las personas y a los pueblos por caminos insospechados y estropearlas, llevarlas al peor mundo posible. Y eso le pasa a las poblaciones. Entonces, este no es un libro sobre América Latina porque América Latina sea el único continente que tenga emociones tristes, ni mucho menos. Yo habría podido escribir un libro sobre los Estados Unidos y sus emociones tristes, que son muchas en este momento, pero decidí escribirlo sobre América Latina, en donde yo creo que hemos tenido una cultura y una identidad colectiva en donde las emociones tristes han tenido un peso particularmente nefasto, sobre todo en el mundo de la política, que ha hecho que a pesar de las muchas buenas ideas, buenas empresas, buenas constituciones que hemos tenido en América Latina, esos proyectos en el camino se hayan estropeado. Muchas de las cosas que han fracasado en América Latina han fracasado por eso, por razones emocionales. Y a mí me interesa explorar eso en este libro. De alguna manera uno podría decir que en América hemos sido desbordados por las emociones. Hay un libro de un colombiano de apellido Granés, cuyo título es muy revelador. Él habla del delirio americano. Me imagino que conocerás ese libro. Ese delirio americano tendría que ver con esta emoción de la que estamos hablando, con estas emociones de las que estamos hablando. Sí, conozco mucho a Carlos, somos buenos amigos. Eh, Más aún, yo me inspiro en su libro, que es un gran libro, es un tratado sobre literatura y política en América Latina, eh, para varias cosas y en particular para escribir uno de los capítulos de mi libro que se llama Delirio. El delirio ha sido muy importante en América Latina. Los españoles que llegaron a estas tierras, que ya tenían una imaginación desbordada, pues con los animales que vieron, con las plantas maravillosas que vieron, con los árboles extraordinarios que vieron, las civilizaciones indígenas que encontraron, pues esa imaginación se desbordó aún más. Y de ahí viene pues el esplendor de nuestra literatura, el esplendor de aquella época de los cronistas de Indias. De ahí viene nuestra imaginación para el arte y sobre todo para la escritura. Ese es tal vez nuestro producto de exportación más importante en América Latina, pero eso en la política ha producido más bien desastres, porque en la política querer traer mundos ideales a la tierra, querer el maximalismo y querer la utopía, generalmente nos hace estrellar contra la realidad y lo que terminamos es pues en una guerra civil o en un conflicto interminable, como han pasado tantos en América Latina. Entonces damos bandazos y pasamos de una utopía a otra utopía, buscando un mundo ideal. En América Latina somos demasiado quijotescos.
como buenos herederos de España. Yo creo que nosotros somos más españoles del barroco que los españoles actuales, pero nos falta mucho de Sancho Paisa, de pragmatismo, de ciencia, de conocimiento, de contar, de explicar, de mesura, de ciencias exactas y de ciencias sociales. Lo que tú decías recién, o sea, el barroco español se quedó en América y se amplificó, ¿no? En contacto con nuestra propia realidad. El Quijote siguió caminando y viendo molinos de viento, recorriendo América Latina completa. Bueno, se ha hablado del realismo mágico. En realidad, el realismo mágico no sabemos si es más el de la ficción o el de la realidad, ¿no? Porque realmente en América Latina hoy día, si miráramos algunos países, lo que está pasando en varios países, uno diría, ¿esto es ficción o es realidad? O sea, hay muchas veces que la ficción supera la realidad. Entonces, es interesante esa distinción entre lo que hacen, lo que pueden hacer las emociones y la imaginación en la literatura y el daño que pueden hacer en la política. Sí, Esa distinción es importante. sí, sí. Y por eso yo creo que somos más seres del barroco, porque el barroco tenía el barroco fuera pues de la parte estética, de las iglesias, de los altares maravillosos que vemos, el barroco tenía una condición cognitiva que consistía en esa confusión entre el soñar y el vivir, que tenía, por ejemplo, Segismundo, o que tenía el mismo Don Quijote, de no saber muy bien si se estaba viviendo un sueño o soñando una vida, de esa incertidumbre, de esa falta de frontera entre soñar y vivir. Y los latinoamericanos vivimos mucho en eso. Y como vivimos mucho en eso, creamos, como decía García Márquez, una realidad alucinada, llena de fantasías, que a veces nos desborda y se devuelve como un boomerang contra nosotros mismos por falta de pragmatismo y de ciencia. Es decir, uno podría decir que aquí ha aprendido más la pasión por lo imposible que por lo posible, ¿eh? Sí, entre otras cosas porque eso no está desconectado del todo con la religión. La religión es por naturaleza una utopía, una historia fantástica en la que creemos. Y este continente es un continente también muy religioso. Entonces el paso de lo religioso a la utopía política no ha sido un paso doloroso, ha sido un paso natural, que hemos dado fácilmente. Más aún, muchas utopías han sido desarrolladas en América Latina por sacerdotes que han querido instaurar en distintos países utopías tanto de derecha como de izquierda. O sea que digamos, decir que somos un continente religioso, literario y utopista en política es hablar de cosas muy similares, porque todo se conecta, todo tiene la misma alucinación. Estoy caminando por mi jardín con Mauricio García Villegas, ensayista, doctor en ciencias políticas, escritor, columnista del Espectador, autor de un interesantísimo libro, El viejo malestar del nuevo mundo, y dictará un taller en los talleres de bolsillo desde mañana, jueves 17 de agosto a las 20 horas. Quien quiera inscribirse en ese interesantísimo taller puede buscar talleresdebolsillo.cl. En el programa del taller de bolsillo tú hablas del balance en América Latina entre las pasiones y las reglas. Ese balance es el que no ha funcionado bien. Sí, sí, eso también funciona a nivel individual. Los niños cuando tienen 2 o 3 años son un poco salvajes. Algún psicólogo dijo alguna vez que si los niños de 3 años no se mataban era porque los adultos no les entregaban pistolas. Y lo que hacen los adultos es socializarlos, civilizarlos, si se quiere, enseñarles que tienen que aprender a controlar la rabia, que tienen que aprender a controlar las pasiones, que tienen que aprender a compartir, en fin. Y eso a veces se consigue con dolor, a veces incluso con sanciones. Eso es así. Y lo mismo le pasa a las sociedades. Entonces, toda sociedad es una mezcla de pasiones. Este no es un libro contra las pasiones, por supuesto. Nada bueno se hace sin pasión, como decía Hegel. La pasión es fundamental para todo. Este es un libro sobre el desbordamiento de ciertas pasiones, sobre el peligro del desbordamiento de ciertas pasiones. Entonces, un pueblo necesita pasión
Y eso también se ha perdido mucho en América Latina. Yo creo que una de las cosas que hemos perdido es la falta de legitimidad, la falta de creer, la falta de un relato común, la falta de una historia en la que creamos, la falta de un mito, la falta de un mito que nos conmueva, que nos impulse. Entonces hemos perdido mucho de pasión y al mismo tiempo hemos perdido mucho de reglas, que esa es la otra pata de la otra cara de la moneda, el otro elemento necesario. Las instituciones funcionan mal, la gente no cree en las instituciones, y como las instituciones no funcionan bien justamente porque la gente no cree en ellas, pues entonces se desacreditan y es un círculo vicioso y la gente deja de creer aún más. Entonces, esos dos elementos se necesitan. Se necesita, por un lado, pasiones, mitos, historias creíbles, consensos. Consensos es otra cosa que se ha perdido mucho. Se necesita consensos entre los políticos, creencias en cosas comunes, en donde la política no entre, en donde todos estarían de acuerdo, por un lado, y por otro lado se necesitan instituciones, reglas, en fin, que funcionen como un dique para atajar esas emociones cuando se desbordan. Esa es la clave de toda sociedad operante, de toda sociedad que funciona bien. Y esos dos elementos parecen en una crisis profunda últimamente. Y lo que te iba a preguntar, a propósito de lo que tú hablabas del mito, a ver, y del orden de las instituciones, esto tiene un origen probablemente, ¿no? A ver, antiguamente América Latina estaba unida y cohesionada bajo una monarquía, la monarquía española, estaba el orden colonial, había habido un orden, la religión cumplía un papel, pero de pronto todo eso estalló y ahí América Latina entró, de hecho hay testimonio, Andrés Bello, quien terminó viviendo en Chile, digamos, tenía una experiencia traumática de lo que había pasado en Latinoamérica, el caos que estaba imperando, la abundancia de caudillos, o sea, el desorden que se instaló, tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Con la historia original. Nada ha reemplazado esa monarquía. No es que yo diga que haya que instaurar la monarquía de nuevo, pero nada la ha reemplazado de alguna manera. Sí, tienes toda la razón. Eso es una cosa que yo trato un poco en detalle en el libro, en los primeros capítulos. Cuando salieron los españoles, o cuando expulsamos a los españoles, subestimamos el problema de la legitimidad, es decir, el problema de recuperar o de instaurar un nuevo orden con legitimidad. Muchos se dieron cuenta de que eso no iba a ser fácil, de que los españoles, de que cuando los españoles se fueron, se llevaron no solamente la monarquía, sino la idea de legitimidad de esa monarquía en unión con la religión. Y entonces pensaron que había que conseguir monarcas. Y en Argentina se intentó eso, en México con Iturbide se intentó eso, pero eso rápidamente fue un fracaso, se mostró evidentemente como un fracaso. Entre otras cosas porque los monarcas se parecían mucho a los criollos. El monarca de la colonia era alguien que estaba afuera, nadie lo veía y tenía un aura sagrada, intocable, que le daba respeto. Y entonces después se intentaron las repúblicas, pero las repúblicas terminaron en una disputa muy fuerte entre conservadores y liberales, casi en todas partes, en unos países más y en unos países menos, pero terminaron en unas disputas tremendas que acabaron con esa idea de lo sagrado. Es que en la colonia existía una idea de lo sagrado, algo que era intocable, algo en lo cual todo el mundo estaba de acuerdo, algo en donde no había disputas políticas. Cuando llegaron las repúblicas, la política invadió todo. Y yo creo que es una de las cosas que está pasando hoy en día, que la política está invadiendo todo. Todos los ámbitos de la sociedad son invadidos por la política. No solamente en América Latina, mira lo que está pasando en los Estados Unidos. Basta con ver cualquier noticia en un noticiero CNN y al mismo tiempo hacer zapping para mirarla en Fox News. Tiene una visión de la realidad completamente distinta. Se ha perdido un espacio de consenso en donde todos los partidos, así sean partidos muy distintos y piensen muy distintos, estén de acuerdo. Y eso en América Latina siempre ha sido muy frágil. En el 19 fue muy frágil, en el 20 fue muy frágil. Los regímenes militares de derecha y de izquierda intentaron recuperarlo, pero con la democracia en las últimas décadas eso se ha perdido y la gente ya no cree que haya algo sagrado en el Estado, algo intocable. Cuando digo sagrado no me refiero a sagrado religioso, sino algo que debe ser preservado y que no, algo en donde la política se suspende y en donde todo el mundo cree que eso es así.
Ahora, ese nuevo mito donde podríamos albergarnos, ese nuevo relato, ¿qué tipo de mito es? Creo que te leí en una entrevista por ahí, tú hablabas de construir un mito laico común. ¿Cómo te imaginas ese mito laico común? Sí, yo creo en eso hace mucho. Yo, desde luego no soy el único al que se le ha ocurrido eso. Es una idea que viene desde, pues desde los ilustrados en Francia, con Augusto Comte y otros, que querían, bueno, con el mismo Robespierre, es que cuando llega la Revolución Francesa, pues tienen el mismo dilema y es cómo reemplazar el mito de la monarquía con la iglesia a un mito revolucionario con el pueblo, cómo reemplazar a Dios por el pueblo. Y Robespierre se inventó casi que una religión con procesiones que iban hasta Notre Dame y con toda una ritualidad religiosa. Y, Claro. trató de y en realidad en Francia todavía algo subsiste de eso, que es el republicanismo, la idea de que la república es sagrada y de que los valores de la república son intocables y que todos debemos aceptar esas reglas de juego y creer en eso. Y yo creo que eso es importante. Ese mito incluso en Francia se está desmoronando. Yo no digo que se ha desmoronado del todo, pero hay síntomas muy preocupantes. Repito, esto está pasando en muchas partes, pero en América Latina, en donde esos mitos eran débiles, pues ese desmoronamiento es todavía más grave. ¿Y dónde está ese mito? Pues ese mito está en las constituciones, en los derechos que consagran las constituciones, en los valores fundamentales que consagran las constituciones, y eso lo tiene que tener una sociedad. Y eso es lo que preocupa un poco en Chile, que Chile se ha convertido en un país experto en decir qué constitución no le gusta, pero ha sido incapaz de decir cuál es la que le gusta. Y eso es muy preocupante, porque es como decir, no sé qué mito me gusta. No sé, claro, no sé cuál es el marco común mínimo de Claro, convivencia que podemos claro. construir, ¿no? Se cree que cuando se está discutiendo la Constitución, se está discutiendo un programa de gobierno, hay una confusión ahí que ha llevado Claro. al primer experimento de la Convención que terminó en un rechazo. Te iba a preguntar por los populismos, la relación entre emociones y populismo. Acabamos de ver, yo no creo que, no había visto esto antes, un líder que plantea el pensamiento liberal, como es Milei en Argentina, pero es un líder que parece un chamán de un liberalismo anarca en versión latinoamericana, verdaderamente delirante. Escuché su discurso después del triunfo en estas primarias argentinas. Populismo y emociones. Sí, mira, el populismo es algo muy connatural a nuestra historia. Hace poco murió Alain Touraine, muy ligado a Chile. Yo creo que Alain Touraine tenía Muy ligado a Chile, sí, absolutamente. El sociólogo francés, sí. una esposa chilena, y Alain Touraine escribió un libro muy bello que se llama Les paroles et le sang, Las palabras y la sangre, que es un libro sobre el populismo en América Latina, en el siglo XX. Pero el populismo en América Latina empieza incluso mucho antes, con los caudillos, cuando las repúblicas fueron incapaces en el 19 de instaurar gobiernos estables y seguros y de proteger la seguridad de la gente en los campos, surgieron los caudillos. Y esos caudillos eran casi que bandoleros, paramilitares inicialmente, y después fueron tan exitosos que terminaron controlando amplias zonas del territorio y llegando a la presidencia. Los caudillos en el 19 fueron muy importantes, tal vez menos en Chile que en otras partes, pero bueno, y en Brasil menos también, porque Brasil tuvo la fortuna de tener una historia muy estable gracias a dos monarcas liberales que gobernaron casi todo el siglo XIX. Pero en fin, en muchas partes está el caudillo. El caudillo es un personaje... Hace un momento hablábamos de la importancia de encontrar un balance entre emociones y reglas. El caudillo acaba con ese balance y lo que hace es apropiarse de las emociones. Entonces, para el caudillo lo importante es las emociones carismáticas de quienes lo siguen, jugar con las emociones de la gente, hablar en la plaza pública y arengar a los suyos, a sus votantes, y menospreciar las instituciones, menospreciar la división de los poderes, el Estado de Derecho y cosas por el estilo. Y eso es muy peligroso, porque cuando funciona mal la democracia, como, mejor dicho, cuando la gente siente
que la democracia está funcionando mal, como está ocurriendo en tantos países, entre ellos en Argentina, pues entonces lo que surge es un caudillo que diga yo tengo la fórmula para salir de eso. Y si tú miras en la historia de América Latina, caudillos ha habido de todos los pelambres, de izquierda, de derecha, religiosos, laicos, tipos como Milei, tipos como Chávez, tipos como Ortega, tipos como Bukele. La ideología no importa. No importa la ideología, lo que importa es el carisma y la movilización a través de las emociones y la destrucción de las instituciones. Mauricio, te quería preguntar, bueno, si en América Latina las emociones han sido tan importantes y esta emocionalidad que nos ha desbordado, sobre todo en el ámbito histórico, que ha sido muy positiva y creativa, tú lo decías, en el ámbito de la creación, de la literatura, del arte, de la poesía, pero la política ha sido desastrosa. Los monstruos, no los monstruos de la razón, estos son los monstruos de la emoción, las que se han desbordado sobre América Latina. Te quería preguntar si esto además se ve amplificado hoy aún más por las redes sociales, porque si hay un vehículo de emociones o que dispara o gatilla o amplifica emociones son las redes sociales. El papel de las redes sociales y las emociones, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que ahí tienes toda la razón. Las redes sociales tienen una cosa muy particular. Más que las redes sociales, la manera como nos comunicamos hoy en día, la manera como conversamos hoy en día, y sobre todo en las redes sociales, tiene una cosa muy particular y es que la imagen es particularmente importante. La imagen está muy ligada a las emociones. Lo que importa en las redes sociales es la emocionalidad, es lo instantáneo, lo efímero, lo pasajero, que es todo lo contrario de lo que necesita una sociedad y una democracia, sobre todo para debatir los grandes temas públicos, que es el reposo, la conversación lenta, la disposición de los distintos actores de ese campo político a dejarse convencer con buenos argumentos de la otra parte y cosas por el estilo. Y yo creo que eso está haciendo mucho daño. Lo que vimos en los Estados Unidos con la subida del presidente Trump, que fundamentalmente utilizó estas redes sociales para movilizar emocionalmente a sus seguidores, es algo muy preocupante. Si pasó en los Estados Unidos, en muchos otros países puede pasar. Y de hecho está pasando. Los seres humanos tenemos emociones y razón. Somos pasionales y también somos inteligentes. Pero entre esas dos cosas hay mucho desbalance. Como dice Daniel Kahneman, el Premio Nobel de Economía, en Pensar rápido, pensar despacio, las emociones son permanentes, no necesitan esfuerzo, siempre están ahí, nos producen placer, etc. En cambio, la racionalidad y la inteligencia es lenta, hay que ponerla a funcionar, su resultado no siempre está garantizado, a veces se equivoca, a veces está capturada por las emociones. Entonces los seres humanos somos sacerdotes y científicos, pero tenemos mucho más de sacerdotes, de militantes, que de científicos. Cuando está en conflicto la militancia por nuestras ideas o por nuestro partido o por nuestro grupo, cuando eso está en conflicto con la verdad, generalmente tiramos la verdad por la borda y nos vamos con nuestro grupo. Somos mucho más militantes que otra cosa. Y eso es lo que explica que en los Estados Unidos, pues a pesar de que Trump haya dicho, yo no sé cuántas mentiras dijo, 30,000, no sé cuántas le han encontrado. No obstante, pues todavía hay 80 millones o 75 millones de personas que siguen creyendo en él y que a lo mejor vuelven a votar por él, porque a la gente no le importa tanto la verdad, lo que le importa es defender a su grupo, defender sus ideas, así eso vaya contra la mentira. Y eso en las redes sociales es muy importante. En las redes sociales los extremos, los radicales están sobre representados, están mucho más presentes que en la realidad. Y entonces el gran peligro es que la gente termine votando como es el espectro político en las redes sociales y no como es el espectro político en la realidad. Me imagino que quienes nos han escuchado tendrán muchas más preguntas a partir de esta interesantísima presentación, esta conversación que hemos tenido con Mauricio García sobre el papel de las emociones en nuestra sociedad. Bueno, tienen la oportunidad de inscribirse en este interesantísimo taller de bolsillo, las emociones de los países y su historia, taller que comienza mañana, jueves 17 de agosto a las 20 horas. Busquen información en talleresdebolsillo.cl. Mauricio, ha sido un placer conversar contigo y caminar esta tarde aquí en mi jardín.
Pues Cristian, muchas gracias, felicitaciones por tu jardín y gracias por esta invitación. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana acá a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarle que nos acompaña Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo grande a ti y a todos los hermanos colombianos. Unidos en este continente de las emociones, eso nos une en el fondo, pero por supuesto que necesitamos más razón, no cabe duda. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.